Bienvenidos, que Dios les bendiga. Estamos en el estudio del libro del Apocalipsis con la serie Apocalipsis, una revelación para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las 7 copas de la ira de Dios. Y esta será la última serie de juicios que se derramarán poco antes de la venida visible del Señor. En esta serie vamos a ver cómo los juicios se intensifican y contrario a los demás, estos no serán diluidos por la misericordia de Dios. Ya no se hablará más de la copa de salvación, sino del cáliz de la ira divina. La gente que decide permanecer en el pecado y volverse contra Dios, rechazando a su amor y su gracia y su misericordia, en este periodo verán la justicia de Dios. Recuerde que la justicia es que cada uno va a recibir según lo que le corresponde. La misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Esa es la gran diferencia. Nuestro primer punto va a ser acerca de la primera copa, donde estarán las úlceras malignas. Dice la primera plaga parecida a la de las úlceras en Egipto. Hemos llegado a las últimas plagas del juicio divino. Recuerde que estas son las de la segunda parte de la tribulación. En los capítulos 15 y 16, los que debemos considerar en conjunto, el primero les sirve de introducción al segundo capítulo. Y en el capítulo 15 de Apocalipsis tiene 2 visiones. La primera, donde los santos entonan el cántico de triunfo de Moisés y del Cordero. Y la segunda, cuando salen del templo celestial los 7 ángeles con 7 copas llenos de la ira de Dios, dejando claro que los juicios se harán son una expresión de la justicia de Dios porque están saliendo de su mismo trono. Con el sonar de la 7ª trompeta, que viene a ser ya la última, se anuncia la posesión universal de la soberanía de Cristo. Esto está en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Que antes de la manifestación plena se dará lugar al juicio de las copas de la ira de Dios. En el verso 1 vamos a ver cómo las copas serán derramadas en el mundo entero, trayendo plagas. Algunas de ellas se vieron en el tiempo que Dios castigó al faraón y a los moradores de Egipto antes de la salida de Israel. Los 7 ángeles que salen del templo de Dios tienen un blanco específico para derramar el juicio que le corresponde a una humanidad que se volvió contra Dios, una humanidad rebelde. Y esto provocará la caída del anticristo y el regreso triunfal de Cristo para establecer su reino de paz y bendición. Verso 2 nos habla de la primera plaga, que dice parecida a la de las úlceras en Egipto. Esto está en Éxodo 9, del 8 al 12. Dice, cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por eso decimos que había un blanco específico. Dios prueba que ante la manifestación de su juicio, los que tenían la marca de la bestia para su protección no serán protegidos con esa marca. Las úlceras serán heridas cancerosas, incurables, porque todavía en la 5ª copa los hombres las estarán sufriendo. Esto nos dice Apocalipsis 16, 11. Ellos blasfemarán por sus dolores y sus úlceras en vez de arrepentirse de sus malas obras. Dice nuestra pregunta clave: ¿sobre quiénes vino la plaga de las úlceras? Segundo punto, vamos a ver la segunda y tercera copas. Las aguas se van a convertir en sangre. Diferencia entre la segunda y la tercera copa.
Estamos en el capítulo 16, ahora en el verso 3. Dice, cuando el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, no solo se repitió el juicio de la segunda trompeta, sino que se intensificó el resultado. Recordemos que en la segunda trompeta es 1/3 de las aguas del mar que se convierten en sangre. Esto está en Apocalipsis 8, del 8 al 10. En cambio, ahora que estamos hablando de la segunda copa, es el agua de todos los mares que se convirtió en sangre como de muerto, dice el verso, y murió todo ser vivo que había en el mar. Verso 4. Cuando se derramó la copa del tercer ángel, el juicio se extendió a los ríos y a las fuentes de agua potable, convirtiendo en sangre el líquido más preciado para la existencia humana, animal y vegetal. De esta manera, todas las fuentes de progreso y de bienestar nacional caerán en una crisis sin igual. El comercio y la vida en general dependen mucho de los ríos, de los canales y las corrientes de las aguas. Verso 5. Con la ejecución de este juicio, el ángel proclama la justicia retributiva de Dios. Dice, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6. La maldad que está siendo saldada con este juicio de sangre tenía que ver precisamente con el derramamiento de sangre. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, dice, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Verso 7. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todos los que han ofendido a Dios en este tiempo recibirán lo que merecen. En el gobierno de Dios, en ese momento se va a ajustar al crimen que cada uno haya cometido. Por eso se ve la severidad de los juicios, porque lo que estaban haciendo era bastante grave. Pregunta clave. ¿Qué pasó con las aguas al derramarse la segunda y tercera copa? ¿Y por qué? Tercer punto, es nuestra cuarta copa que va a tomar sol y fuego. Dice, este juicio afecta al rey de los astros, el sol. Verso 8, porque seguimos en el capítulo 16. Todo lo que tiene vida en la tierra depende de una u otra forma de la luz del sol. Los humanos, los animales, las plantas, es más, aún el comportamiento de la atmósfera, de las nubes y de todo el universo. Este juicio de la cuarta copa va a afectar el sol. Contrastando con la cuarta trompeta, que está en Apocalipsis 8:12, donde 1/3 del sol se oscurece, y con la novena plaga de Egipto, que causó oscuridad por 3 días en Éxodo 10, del 21 al 29. Estos 3 casos que acabo de mencionar señalan que el sol está sujeto a Dios. Esto con el fin de eliminar cualquier idea de que el sol por sí tiene poder divino, porque recuerde que hay gente que adora al sol. Con la frase que está en este verso, donde dice que le fue dado quemar a los hombres con fuego, deja fuera que esto se deba a algo relacionado con el calor natural del sol. Y lo que establece es que es un juicio soberano de Dios que gobierna los sistemas de la naturaleza. Aunque nosotros ahorita no podamos predecir el método que Dios usará,
es posible que la ruptura de la capa ozónica que tiene los rayos directos del sol a la Tierra y que según los científicos ya ha comenzado, sirva a este propósito. Verso 9 nos dice que el calor será tan intenso que quemará a los hombres y amenazará su existencia. Ellos reconocen cuando lo están recibiendo que este es un juicio de Dios, pero ellos responden ante ello con blasfemia en vez de arrepentimiento. Pregunta clave. ¿Qué deja fuera la frase le fue dado quemar a los hombres con fuego? Vamos a nuestro cuarto punto con nuestra quinta copa, tinieblas y dolor. Dice que la quinta copa será un negro manto de tinieblas. Seguimos en el capítulo 16, ahora el verso 10. Dice que la crisis será una oscuridad sobrenatural, similar a las tinieblas que envolvieron a Egipto por 3 días en Éxodo 10, del 21 al 23. Dice que caerá sobre el centro del poder del anticristo. Eso significa que sus cuarteles y la de todos sus seguidores quedarán sin luz. Y además dice que la gente se mordían de dolor sus lenguas. No nos aclaran el por qué lo hacían, pero sí entendemos que la gente sufrirá al hacer esto de morderse la lengua de una manera intensa. Lo que nos está diciendo es cómo esta gente sufrirá, pero no sufrirá así fácilmente, sino de una manera grave. Y las tinieblas evitarán que la gente pueda buscar alivio a sus males, porque no se verá nada. Esta plaga, en el verso 13-14, es la respuesta de Dios a las blasfemias y a las jactancias de la bestia. Verso 11. Dice cómo también la densa oscuridad intensificará los dolores de las plagas anteriores. La gente blasfemó contra Dios por sus dolores y úlceras que les produce fiebre alta y gran dolor. Es un hecho comprobado que el sistema inmunológico del humano es afectado por la oscuridad. Por eso es que en la noche la angustia y el dolor son más intensos cuando alguien está pasando por una enfermedad. La calidad de vida, dice, será miserable, porque la pregunta es cómo trabajarán o cómo se van ellos a movilizar o cómo realizarán sus actividades más esenciales. Ante una situación tan desastrosa es de esperar que busquen a Dios, que busquen su perdón, que busquen su ayuda. Sin embargo, dice el profeta que no, que ellos no se arrepintieron de sus malas obras. Pregunta clave. ¿Sobre quiénes se derramó esta quinta copa? ¿O sobre quién en específico? Quinto punto. Vamos a hacer nuestra sexta copa. Dice preparación para el Armagedón. Las naciones serán reunidas para el último gran conflicto mundial. Verso 12. Por siglos el río Éufrates ha sido baluarte y frontera natural entre las naciones del oriente y del occidente. Esto por su profundidad y por su anchura hace que estorbe las operaciones militares. Sin embargo, fíjese que los profetas Isaías, Jeremías y Zacarías consideraron que la sequía de este río era un preludio de la unión del pueblo disperso de Dios. El río se secará y los reyes de las naciones orientales, como los países árabes, y del lejano oriente, como China, Japón e India, dice el verso 16, serán reunidos
para el último gran conflicto mundial, refiriéndose a la guerra del Armagedón. Verso 13. Dice que los 3 espíritus que salen de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta son los agentes satánicos que reunirán a los reyes para la batalla. Verso 14. Dice que estos harán milagros y engañarán naciones que apoyen al anticristo. O sea, los deslumbrarán con su aparente poder para que ellos crean y se unan. Esta batalla, llamada en Apocalipsis 16:4, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y es anunciada en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Isaías, en Jeremías y en Joel. También es identificada como la batalla del gran día de Jehová. Porque aun cuando la Trinidad satánica envía a sus agentes a engañar, a reunir a los reyes de la tierra, a las naciones del mundo para pelear contra Dios y su pueblo y destruir Jerusalén, en verso 17:14, verso 19:14, verso Zacarías 14:2, perdón. Es Dios quien utilizará a esta, vea qué diferencia. No son ellos haciendo, no es solo su creatividad. Es Dios quien utilizará a esta Trinidad satánica, a los espíritus inmundos, a los reyes de la tierra, para mover al anticristo y a su reino de terror a la escena de su propia destrucción. Apocalipsis 19:19 y Apocalipsis 20:3. Volvemos al capítulo 16, verso 16. Dice, el lugar de reunión será Armagedón. Vea que especifica el lugar. Dice, este queda en la parte central, norte de Palestina. Aunque su enfoque sea la tierra de Israel, el acontecimiento del Armagedón parecerá afectar todo el mundo. Esto lo pueden leer en Jeremías 25, del 29 al 38. En esta guerra se va a decidir la soberanía de la tierra y el derecho de Israel a poseer su propia tierra. Allí lucharán las fuerzas del bien contra las del mal. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Es el momento en que Cristo intervendrá de manera sobrenatural en su segunda venida. Y la batalla terminará con el triunfo universal, el cual dará paso al establecimiento del milenio. Pregunta clave. Dice, ¿quién realmente es quien dirige el proceso del Armagedón? Sexto punto, con la séptima copa. Catástrofes mundiales. Dice, la séptima copa anticipa el juicio de Dios sobre Babilonia, el asiento del poder de la bestia. Verso 17. Esta copa es derramada en el aire, o sea que es la atmósfera que rodea la tierra, afectando esto a todo el mundo. Al ser derramada la copa, se oye una gran voz en el santuario celestial que dice, hecho está, indicando la conclusión de la acción, como lo hizo Cristo en la cruz cuando dijo, consumado es, en Juan 19:30. El propósito divino y las plagas que lo acompañan es lo que se ha cumplido. Y la voz que dice, hecho está, es la de Dios. Verso 18. En respuesta a esa voz hubo relámpagos, voces, truenos, igual que pasó en Apocalipsis 4:5 y 11:19.
Así que estas son manifestaciones del poder y de la gloria de Dios. También dice que hubo un terremoto tan grande como no lo hubo jamás. Su intensidad produjo 4 efectos. Vamos al verso 19 con el primer efecto. Como la gran ciudad dice que fue dividida en 3 partes. Cuando se refiere a que fue en 3 partes, lo que nos está indicando es lo completo o total de su destrucción. Dice, la gran ciudad será la que el anticristo haya tomado como el centro de sus operaciones. Simbólicamente se denomina Babilonia y representa el colapso completo de la civilización impía. Vamos con el segundo efecto, donde dice que las ciudades de las naciones cayeron, refiriéndose a las naciones que hayan dado su apoyo al anticristo. Su destrucción se debe a la intervención del Cordero de Dios en contra de los 10 reyes, Apocalipsis 17, del 12 al 14. El tercer efecto nos dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, porque había sido dado una profecía. A Babilonia se le prometió el cáliz de la ira de Dios en Apocalipsis 14 del 8 al 10. Los detalles de este juicio los vamos a ver en los siguientes 2 capítulos o en las siguientes 2 clases. Verso 20, con el cuarto efecto. Dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto nos habla de los enormes cambios geográficos y topográficos que va a tener la Tierra. De hecho, por años los científicos han venido anunciando un terremoto de grandes proporciones que va a cambiar la topografía mundial. Verso 21. Además del terremoto, dice que cae un enorme granizo como el peso de un talento, más o menos 45 libras. A pesar de estos terribles juicios divinos, los hombres decidieron seguir blasfemando en vez de arrepentirse. En esto nos dice la dureza de corazón tan grande como la maldad va a crecer a niveles gigantescos. Pregunta clave. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no debe temer ante el anuncio de la gran batalla del Armagedón? Hemos llegado a nuestra reflexión. De acuerdo con lo que hemos visto, de acuerdo con lo que estamos estudiando en esta clase, podemos decir que llegará el momento en que Dios, en el trato con los seres humanos, no reflejará su amor, sino su justicia. La ira de Dios se irá intensificando. Vimos la diferencia entre los juicios de la trompeta y los de las copas. Dice que se irán intensificando contra el mundo impío, porque a pesar de los estragos causados por estas plagas apocalípticas, la gente no se arrepentirá. Seguirá ofendiendo a Dios, seguirá volviéndose contra Dios, blasfemando y volviéndose contra Él. Esto nos dice esta enseñanza para la aplicación de nosotros hoy día, que Dios busca el arrepentimiento de las vidas que no conocen y quiere que lo conozcan, quiere que se arrepientan de sus pecados. Cristo murió y resucitó para salvarnos de la ira justa de Dios. Esa ira fue por el pecado, por eso fue que en Jesucristo hubo esa muerte tan terrible, esa muerte de cruz, pero Él pagó el precio. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio tan grande y esa victoria tan poderosa que venció la muerte, el Padre nos sella con su Espíritu Santo. Y hermanos, si permanecemos fiel, Él nos guardará de la hora de la prueba. Así que es necesario buscar a Dios
en este tiempo. Mientras pueda ser hallado, no tenemos por qué ver ninguno de estos juicios, porque la iglesia será levantada. Estaremos en las bodas del Cordero, gozando de una comunión con nuestro Salvador, como iglesia que ha sido redimida. Para nuestra próxima semana vamos a ver la caída de la religión apóstata. Esto en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.